Ahora, la controversia en Nocturna de RCN, porque las sombras de la noche aclaran ideas. Pues para mí es un gusto abrir este micrófono para darle la bienvenida a un intelectual, a un escritor, a un experto en geopolítica internacional, un gran expositor, sobre todo, de una teoría que él ha venido estudiando y desarrollando, y también pues ha venido explicando por muchos continentes. Se trata de la revolución molecular disipada. Siempre nos ha hablado, hace mucho tiempo, de la revolución molecular disipada. Se trata del intelectual chileno Alexis López Tapias. Alexis, buenas noches, bienvenido a Nocturna RCN. Julián, muy buenas noches, un tremendo abrazo y muchas gracias por invitarme a Nocturna RCN y un saludo, por cierto, a toda la audiencia enorme que tienes allá todas las noches prácticamente, así que muchas gracias. Alexis, pues con usted se pueden tocar muchos temas del orden internacional. De hecho, lo hemos realizado aquí en nuestro programa y usted ha sido pues puntal para abrirnos los ojos, para permitirnos entender tantas situaciones de lo que acontece, no solamente en su país Chile, no solamente en la Argentina, no solamente en nuestra América, sino a nivel mundial. Pero nuestro tema de hoy, pues es la noticia, la llegada al poder en la Argentina de ese hombre del discurso disruptivo, de ese que llaman outsourcing algunos, pero es un economista y es un libertario, un hombre que básicamente pregona la libertad de mercado, la libertad del individuo, del ser como tal, pero también el respeto a todos los elementos de la democracia. El libertario Javier Milei. Para usted, ¿qué le dice esta elección en la Argentina para comenzar por algo, Alexis? Yo creo que lo primero que hay que señalar es que se trata de una muy buena noticia para Argentina. Argentina venía en un larguísimo proceso de decadencia desde la época de Perón en adelante, ya cuando desaparece Perón y el peronismo empieza con este proceso de descomposición ideológica que lo va a terminar transformando en una cosa amorfa, donde cabe todo, donde no hay ninguna dirección efectivamente concreta hacia el futuro del país. Y bueno, Argentina hoy día vive de un clientelismo del Estado abrumador, con una economía destrozada, siendo uno de los países más ricos del continente, y donde yo creo que la gran masa de la población argentina no tenía ninguna alternativa real de poder salir de este marasmo en que estaba. Milei, frente a eso, viene a representar, y esta es la primera idea central, un quiebre de esta continuidad en el tiempo del proceso que genera expectativas, por cierto, y que de hecho esas expectativas le han dado en buena medida el triunfo. Y lo primero entonces que hay que señalar es que frente a una situación donde en un país con los mismos actores que se dan vuelta una y otra vez y que no tienen realmente ninguna propuesta que sea innovadora o por lo menos genere condiciones para salir del estancamiento, Milei representó un cambio que es positivo. Eso es lo primero. Ahora, en particular, yo analizo el triunfo de Milei a partir del contraproceso. ¿De qué contraproceso? Pues bien, lo he señalado muchas veces, todo proceso revolucionario, y esto a lo largo de la historia, desde la Carta Magna en adelante, genera un contraproceso que a veces es exitoso y otras veces no, depende si triunfa o no la propia revolución, y en la mayoría de los casos históricos, los contraprocesos a veces terminan en meras restauraciones. Este es el caso emblemático de las restauraciones de Francia, donde una vez acabada la Revolución Francesa y el periodo napoleónico en particular, bueno, se restaura al rey y a posteriori se entra nuevamente en un proceso revolucionario y viene la Segunda República y así Tercera República hasta llegar al día de hoy. Nunca han salido entonces del proceso revolucionario porque no ha habido un verdadero contraproceso, solo una restauración. Y el contraproceso entonces requiere primero una figura histórica que asume un rol histórico porque genera este quiebre frente a lo establecido, y en segundo lugar una mirada de vanguardia hacia el futuro. Cuando uno revisa qué dijo Milei anoche en su discurso al darse por ganador en el fondo, porque los resultados electorales salieron después, pero bueno, él dice dos cosas. Dice,
primero proyecta el horizonte, le dice a los argentinos, miren, nosotros estamos estancados, etcétera, no lo voy a parafrasear porque no lo sé de memoria, pero simplemente les quiere decir esto, para que esto realmente cambie hay que hacer un cambio, y este cambio tiene que ser radical, esto no puede ser un cambio cosmético, que es lo que Argentina ha vivido y ha venido sufriendo permanentemente. Y lo segundo que les proyecta es esta idea. Bueno, yo quiero que Argentina vuelva a ser una potencia. Esto puede pasar en 30 o 40 años más, pero ese es el objetivo. Y les pone entonces un proyecto nacional hacia el futuro. ¿Cuál es el proyecto? Bueno, a la Argentina potencia. La Argentina potencia es una frase de Perón, digámoslo contra su letra, pero la vuelve a poner en un horizonte temporal del siglo XXI hacia el futuro. Entonces uno podría decir, bueno, hacia el año 2060, Argentina podría tener condiciones nuevamente de ser una potencia regional, independientemente del orden o magnitud, pero hay un proyecto hacia el futuro. Bueno, acá están las dos condiciones de un contraproceso. La primera es que genere entonces un quiebre, que ese quiebre sea real y que por ende traiga aparejadas medidas radicales. Y las medidas radicales quieren decir, porque la gente se asusta cuando uno dice radical. Radical significa que va a la raíz del problema. Eso es el fundamento de la palabra. Claro. Muy bien, eso es lo primero. Y lo segundo, y cierro con esto, es el hecho de poner un horizonte hacia el cual marchemos. Eso es una vanguardia, eso es lo que hace la vanguardia. Y en ese sentido, Javier Milei es una vanguardia hoy día del contraproceso en América que se expande a todo Occidente. A propósito del nuevo presidente de la hermana República de la Argentina, así piensa. Y esto dijo anoche Javier Milei. Además, otra cosa que voy a hacer, jamás voy a aceptar un avance sobre la propiedad privada, jamás voy a aceptar que se, digamos, regule al sector privado, jamás voy a aceptar que se cercenen las libertades individuales, jamás voy a aprobar un aumento de los impuestos. Y cada vez que los hagan el resto, utilizaré esa información para denunciarlos públicamente como los grandes estafadores del pueblo argentino, que son aquellos que lo están hundiendo. Bueno, las declaraciones, Alexis, en nuestro programa, al único programa que le habló Milei hace 20 días, un mes, fue a Alexis, aquí a Nocturna de RCN. Y tuvimos ese privilegio de tener al futuro presidente en ese momento de la Argentina, hoy presidente electo de la hermana República de la Argentina. Alexis, pero algunos sostienen que ante la expectativa de lo que es Milei, yo no sé si es que lo están vendiendo como lo hicieron también en su momento en la campaña de vender miedos, que el hecho de haber votado por Milei era pegarse un tiro en el pie. Otros dicen que es pegarse un tiro en la cabeza, pero que era pegarse un tiro porque es mera expectativa, porque sus ideas, su estilo alocado, su estilo rockero, que de pronto puede llevar es por el desfiladero o del despeñadero a la Argentina, y que eso puede ser un experimento que puede resultar mal. ¿Usted lo ve así? ¿Lo siente así? En absoluto, y esto es por una condición particular, porque cuando tú revisas a lo largo de 300 años, tanto revoluciones como contrarrevoluciones, procesos como contraprocesos, las figuras que terminan encarnando el cambio no necesariamente tienen que ser ni de tu agrado, ni compartir tus ideas fundamentales en términos políticos, económicos o lo que sea, y ni siquiera tienen que tener una actitud o una apariencia demasiado agradable. No voy a poner ejemplos, pero quien me está siguiendo o me está leyendo la mente con lo que digo se podrá acordar de muchas figuras históricas, tanto de procesos como de contraprocesos, que cumplen estas condiciones. Entonces, la cuestión acá es separar el ataque ad hominem a la persona, a Javier Milei, porque ayer mismo yo comentaba que me habían dicho que esta era una elección entre un psicópata y un esquizofrénico, por decirte algo, pero no me acuerdo exactamente cómo lo decían, y que había ganado uno de los dos, no sé cuál era cuál. Como sea, termina siendo una crítica a la persona, pero vamos a la idea. Veamos lo que acabas tú de mostrar con la grabación de Javier. Él dice una cuestión ahí que cuando uno la empieza a mirar, tiene que prestarle atención. Yo les quiero recordar a los auditores que antes de la llegada de los españoles en América del Sur teníamos, digámoslo como se dice normalmente, aunque no es realmente antropológicamente correcto, un imperio, que era el imperio Inca. El imperio Inca se extendía casi tocando parte de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia actuales y Chile. Y en el imperio Inca había un impuesto, y este impuesto se llamaba la mita. La mita era que cualquier súbdito del imperio tenía que trabajar
3 meses para el emperador, o el Inca en este caso. Bueno, esos 3 meses podían ser en el campo, podían ser extrayendo oro o diversas labores. Ese era el impuesto del imperio Inca, 3 meses. Entonces 3 por 4, 12 era el 25% que se trabajaba para el Estado en ese momento. Durante el periodo español, la gente no se acuerda porque no habíamos nacido todavía, pero bueno, durante el periodo español, obligatoriamente, nuestros países pagaban el diezmo a la iglesia, y ese era un diezmo formal, no era que tú dijeras o le dieras a la iglesia lo que te sobraba, no, era un diezmo formal sobre tu ingreso. Y el quinto real al rey, 25%. 25 más 10, 35%. Se pagaba más impuestos durante el periodo español. Y luego vinieron nuestras repúblicas, pues. Y en nuestra república hoy día, le quiero preguntar a cualquier colombiano que me esté escuchando, ¿cuánto paga usted de impuestos actualmente en la república? En el periodo republicano en que hemos vivido desde hace alrededor de 200 años cada uno de nuestros países. Bueno, resulta que las personas estamos con cosas como el IVA, que varía, en Chile tenemos 21%, 19% en otro y así. Y sobre ese impuesto general, bueno, vienen una enorme cantidad de otros impuestos específicos. En el caso chileno les quiero contar, por ejemplo, que alrededor del 70% o más de lo que nosotros pagamos en combustible es impuesto. Entonces, cuando el litro, voy a ponerlo en pesos chilenos y disculpen si no hago la conversión, pero se entiende muy fácil. Cuando el litro de petróleo puesto en el puerto en Chile llega a 300 pesos, bueno, un chileno promedio en la bencinera paga 1.100 pesos. Esa es la diferencia abismal de impuestos sobre el combustible, pues, y eso afecta directamente. Entonces, mi ley apunta a una cosa que es central. ¿Cómo es posible que hace 500 años atrás, en una sociedad que carecía de escritura formal, tenían los quipus, los incas, pero no había escritura, el impuesto al Estado era solamente el 25%? Y hoy día que vivimos en una república llena de aparatos tecnológicos, computadores, robots, etcétera, usted pague más que lo que se pagaba hace 500 años en este mismo territorio. Ahí hay una pregunta radical. Entonces, cuando mi ley apunta a la rebaja de impuestos, se está apuntando a una cuestión bastante interesante. Porque claro, cuando uno revisa qué ocurre y dónde es que funcionan mejor las economías de los países, no es en aquellos en que elevan impuestos y la carga impositiva contra quienes somos productores. Y esto es una cuestión súper importante. Yo no hago distinción entre trabajadores y otro grupo, porque al final del día todo ser humano en el planeta es a la vez productor y consumidor. Bueno, todos nosotros como productores hoy día pagamos más impuestos que hace 500 años en el continente. Así es. Y otro momento en la entrevista con Javier Milei, histórica por demás, aquí en Nocturna de RCN. La verdadera enfermedad argentina se llama socialismo. Entonces, en la medida que un país abraza esas ideas, lo único que le va a ocurrir es ser cada vez más pobre. Y es lo que le pasa a Argentina, donde no solo se destruye en lo económico, sino se destruye en lo social y en lo cultural, en todos los aspectos de la vida. O sea, la decadencia es general en todos los aspectos de la vida, y eso es socialismo. Bueno, pues Alexis, dice él que la enfermedad en este momento, Argentina puede tener muchas enfermedades, dice, pero la principal, el socialismo. Pero habría que meter allí al peronismo, que viene desde hace tanto tiempo ejerciendo el poder en la Argentina, Alexis. Así es, pero con una distinción formal, porque el peronismo no corresponde ideopolíticamente al mundo de la izquierda. El peronismo corresponde a una forma de nacionalismo, lo que en el siglo XX se llamó los fascismos en general, como la falange española, como la falange en Chile, como la falange en Bolivia, son fascismos. Así que solo hago esa distinción porque se suele decir que esto es izquierda y no, corresponde a otra vertiente política que es el nacionalismo, que tiene derivadas y toma elementos tanto de izquierda en el sentido económico como de derecha, porque su modelo económico siempre fue de carácter pragmático y mixto. Dicho eso, el problema real es que efectivamente lo que pasó con el peronismo, como pasó con muchos fascismos en el mundo, es que transitó hacia la izquierda. El caso más emblemático lo tenemos en Chile con el MNS, el Movimiento Nacional Socialista, que terminó siendo la vanguardia popular socialista directamente y adhirió a la lucha de clases. Ahí hay un ejemplo paradigmático para el continente. Otros no, otros, por ejemplo, la falange unzaguista boliviana siempre se mantuvo al centro, como, digamos, nacionalistas sin caer en lucha de clases, por ejemplo. Y efectivamente lo que pasó con el peronismo es que se fue volviendo cada día más socialista. Esto partió, si mal no recuerdo, y puede que se me escape el nombre hoy día,
pero con uno de los dirigentes más importantes del peronismo que terminó aliado con Cuba y con Castro. Y ese fue el momento clave. Los auditores me disculparán, pero estoy haciéndolo simplemente en memoria. Fue uno de los momentos clave donde el peronismo original dejó de ser el peronismo de Perón. Bueno, se transformó entonces en izquierda. Ojo que no es el único caso donde hay un partido que toma elementos o ideas de ambos sectores, izquierda y derecha. Por ejemplo, el Partido Colorado en Paraguay, al interior del partido coexisten hasta el día de hoy visiones de izquierda y derecha a la vez. Y el partido se define o tiene una vertiente nacionalista porque nace de eso, ¿ya? Así que hay un ejemplo actual de donde se da esto. Se ha mantenido hasta cierto punto en un punto medio, tal vez en alguna medida quizás un poco más cargado a la derecha, y eso lo refleja muy bien hoy día el presidente Santiago Peña en Paraguay. Pero ahí tienen otro ejemplo de lo que estamos conversando respecto de este punto. Y efectivamente entonces lo que está diciendo Javier es verdad. ¿Por qué? Porque lo que tiene enferma Argentina es esta derivada ideológica, este corrimiento hacia la izquierda que tuvo el peronismo desde hace más de 40 años. Así que coincido plenamente con ese diagnóstico. Claro, pues estamos con Alexis López Tapias, un experto en geopolítica, un conocedor de la política argentina, pero también experto como el que más en la propia política de su tierra, de Chile y también de toda nuestra América, porque es conferencista en nuestro país desde hace mucho tiempo. Más expresiones de Javier Milei en esa entrevista concedida hace 25 días, un mes, aquí en Nocturna de RCN. Bueno, ojo que el Banco Central es una institución relativamente nueva. Argentina tiene Banco Central desde 1935. O sea que Argentina había llegado a ser la primer potencia mundial y no tenía Banco Central. Estados Unidos tiene Banco Central desde 1911. O sea, el Banco Central es una institución nueva. De hecho, digamos, por ejemplo, en el caso de Hong Kong tiene caja de conversión. Es decir, y hay países que están dolarizados, con lo cual, digamos, a los efectos técnicos de la política monetaria no tienen Banco Central. Pues ahí está, refiriéndose al Banco Central, que él dice que no va, que no le jala al Banco Central y que en su momento dijo que si yo soy presidente, elimino el Banco Central. Por ejemplo, en Colombia, Alexis, el Banco Central, pues aquí nosotros, el Banco de la República, es independiente al gobierno, que no sucede en muchos países, que en el caso de la Argentina, que depende directamente del gobierno. Aquí no, en Colombia no. Es una junta que es independiente y toma las medidas independientemente de las propuestas del propio gobierno, pero dice Milei, no al Banco Central. Efectivamente, y esto es muy interesante porque pasan dos cosas. Efectivamente, porque primero, la noción de Banco Central corresponde a una entidad de carácter autónomo del gobierno de turno. Esto es lo que uno tiene que defender y afirmar, ¿no? Pero si el Banco Central termina sirviendo a los intereses del gobierno de turno, se transforma en otra cosa. Se transforma en una herramienta de control económico de la población. Y ahí está el problema. ¿Por qué? Claro, porque el gobierno puede, a través del Banco Central, mandar a imprimir efectivo y, bueno, la inflación de la mano con eso y todo lo que ya conocemos. Entonces, Javier lo que está señalando es que, efectivamente, en Argentina, hace mucho rato, el Banco Central no es autónomo, han hecho cosas brutales como el famoso corralito, ¿no? Cuando la gente no podía sacar de los bancos su dinero, entre otras medidas, y tienes una herramienta de control y dirección social a través de la economía que es brutal. ¿Por qué? Porque en la práctica se termina transformando en una especie de dictadura disfrazada, económica, ¿no? Así que la pregunta es, ¿qué va a hacer si no va a tener Banco Central? Y por eso yo señalé al principio, y estos son los puntos interesantes, que las medidas son radicales porque se trata de contraproceso. Voy a argumentar un poquito más de eso, si me das un segundo, Javier, porque quiero agregar un elemento más. Pero en este caso particular, hay ejemplos bien interesantes de cómo estos sistemas de control estatal sobre la economía han venido operando. Y el ejemplo más importante de esto lo tenemos en Estados Unidos. Porque el Banco Central, la Reserva Federal Norteamericana, no opera, si bien es independiente, entre comillas, del gobierno, pero no opera en función de intereses del Estado, opera en función de intereses privados, porque son los bancos privados los que determinan el circulante. Entonces, esto lo habían denunciado algunos patriotas norteamericanos hace mucho tiempo, estoy hablando de los años 20 y antes, cuando en el fondo el sistema de la Reserva Federal pasó a depender de intereses privados totalmente. Entonces, tienen los dos extremos, uno donde el Estado
el que controla el factor económico a través del banco, y en otro, en el caso norteamericano, donde son solo entidades privadas las que controlan exactamente lo mismo. ¿Qué va a hacer Milei respecto de eso? Es una de las grandes cuestiones que vamos a tener que ver, y al menos, puede que a uno no le guste o no le guste, pero tendremos que ver cómo resulta el ejercicio. Y esto es muy interesante porque son cuestiones, reitero, de contraproceso que hay que estudiar. Claro. Siguió hablando Milei aquí en Nocturna RCN. El socialismo, digo, siempre fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural. Es que es el sistema que le permite a los envidiosos y resentidos, ¿sí?, llevar una vida, digamos, más cómoda, ¿sí? O sea, porque ¿qué es en el fondo un socialista? Es una basura, es excremento humano, ¿sí?, que básicamente, por no querer soportar el brillo de otro ser humano, está dispuesto a que todos estén en la miseria. Alexis, en Chile, pues esta expresión de Milei aquí en Nocturna de RCN, al único medio que le concedió una entrevista fue a nosotros, y en ese momento dijo, pues un socialista es una mierda, un socialista es lo peor, y eso llevó a que el presidente colombiano se expresara, y por eso ayer manifestó a través de una comunicación el propio presidente Gustavo Petro que lamentaba la elección, que no se alegraba, que lamentaba la elección de Milei en la Argentina. Muy brevemente, si es tan amable, Alexis, ¿qué le merecen estas expresiones? Petro, yo le diría lo mismo que le dijo Bukele, dilo sin llorar, porque la verdad es que se prestó esa desafortunada salida de madre, absolutamente poco diplomática. Recordemos que las relaciones no son entre personas, son entre estados, y un presidente de la República, sea como sea, representa un Estado, no se representa él mismo. Y este señor, que es un autócrata, que tiene todas las calidades de transformarse en dictador si pudiera, bueno, actúa como tal, pues, actúa como autócrata, hablando por sí mismo, ante sí mismo, y olvidándose de que lo que representa es a la nación colombiana. Ese es el cargo que ostenta. Entonces, realmente es absolutamente condenable y criticable lo que señaló Petro respecto a la elección de Milei. Incluso en Chile, un bufón que tenemos de presidente, que es émulo de Petro o no sé quién de cuál, que es Gabriel Boric, tuvo la prudencia de señalar que era una elección democrática y que, bueno, felicitaba al candidato Massa por haber reconocido el triunfo tempranamente, y a Milei, bueno, le desea éxito. Bueno, era una cosa absolutamente diplomática, me parecía muy correcta, que habitualmente no lo hace, porque hace cosas tan graves o peores que las que Petro ha hecho con esto. Así que, bueno, hasta en eso. Realmente impresentable, sí. y creo que la respuesta de Bukele a su tuit fue formidable, o sea, dilo sin llorar. Eso es lo que todos deberíamos repetirle. Bueno, pues es un gusto tener al experto en geopolítica internacional, Alexis López Tapias, conferencista, escritor, profesor universitario, expositor como el mejor de la conocida revolución molecular disipada, que venimos hablando de ella en torno a lo que tiene que ver con la batalla cultural que unos sectores de la sociedad americana, es decir, o latinoamericana, vienen proponiendo para enfrentar el fenómeno del socialismo del siglo XXI. Alexis, en la hermana República de Chile, un abrazo y gracias por atendernos. Muchísimas gracias, Julián. Y respecto a lo último que señalaste muy brevemente, recordemos que dos de las figuras más destacadas que han apoyado y que van a trabajar con Javier Milei son Nicolás Márquez y Agustín Laje, que han venido dando la lucha por el contraproceso hace mucho rato en Argentina, como todos nosotros en Chile y ustedes también en Colombia. Así que un gran abrazo. Muchas gracias por esta conversación.